Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, y formación y eventos. Industria Musical nos trae la noticia de que Hipgnosis, fondo que se dedica a la compra de catálogos de propiedad intelectual, pretende financiar sus futuras campañas a través de la emisión de acciones. Concretamente, pretendería emitir 1.500 millones de acciones, según ha anunciado Music Business Worldwide y de la que se hace eco esta noticia. Para ello, pretende recaudar, como indica, 2.000 millones de dólares que se dedicarían a la compra de propiedad intelectual. Es de destacar que recientemente se han producido bastantes noticias sobre la venta de derechos de autores de renombre a fondos, puesto que se está demostrando que se trata de una actividad muy lucrativa, la de la adquisición de derechos de propiedad intelectual para la explotación a largo plazo. El plazo de 24 meses para transponer la Directiva sobre Derechos de Autor y Afines en el Mercado Único Digital de 2009 vence el próximo mes de junio de 2021. Actualmente se está ultimando el anteproyecto para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que transpone dicha directiva, y uno de los puntos más conflictivos se refiere al artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que recoge el llamado Canon AEDE. Dicho artículo regula que no es necesaria la autorización para la puesta a disposición del público de fragmentos de contenido por parte de plataformas agregadoras de contenido, y que los editores y titulares de derechos tendrán derecho a percibir una compensación equitativa por ello. Ese derecho de compensación equitativa es lo que se conoce como canon AEDE. Se trata de un derecho irrenunciable de gestión colectiva obligatoria y que es gestionado por Cedro. Recordaréis que fue introducido en la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 y que trajo consigo una gran polémica por la decisión del cierre de Google News en España. Pues bien, una de las claves de la Directiva de Derechos de Autor de 2019 a este respecto es que habilita la posibilidad de que los editores puedan llegar a acuerdos individuales con las plataformas tecnológicas. Y esta posibilidad de negociación individual es incompatible con el actual canon AEDE de gestión colectiva obligatoria. De hecho, en noviembre de 2020 se emitió un comunicado oficial por parte del comisario de Mercado Interior a raíz de una consulta del eurodiputado checo sobre el artículo 19 de la directiva, e indicaba que la imposición de una gestión colectiva obligatoria priva a los editores del derecho a autorizar o prohibir la distribución y puesta a disposición de sus publicaciones. En definitiva, viene a confirmar la incompatibilidad con el sistema de gestión colectiva del canon AEDE. Entonces, también esta publicación sobre el estado actual del anteproyecto indica que se han puesto en contacto con el Ministerio de Cultura y que desde allí le han expresado que se encuentran en fase de escucha y que el Ministerio está reuniéndose con todos los actores involucrados. Y respecto del artículo 32.2 indican que no se ha tomado ninguna decisión al respecto, pero apuntan que el texto será coherente con el espíritu y la letra de la directiva. Parece que están abiertos a modificaciones. En Francia fue noticia hace una semana y algunos días que ya se ha regulado la posibilidad de que los editores puedan negociar de forma individualizada, y como consecuencia de ello, pues eso, hace una semana se publicó que han llegado a un acuerdo los editores franceses con Google, y que ese acuerdo se basa en una remuneración en base al tráfico generado y su contribución a la información política y general. De hecho, en Google pretenden cerrar acuerdos similares con el resto de países europeos, para lo cual han reservado un fondo de 850 millones de euros. Respecto al resto de España, Google está preparando el nuevo desembarco de Google News, que ahora se llama Google News Showcase,
Y la noticia esta semana, tanto en esta publicación como en otras tantas, ha aparecido que, según parece, ya habría cerrado preacuerdos con al menos 10 medios de comunicación con una base similar al acuerdo en Francia. Y todo ello, obviamente, pues a expensas de que se modifique o elimine el actual canon AED a partir de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Estaremos pendientes de las novedades que vayan surgiendo, que no deberían demorarse mucho, teniendo en cuenta que el plazo para la transposición de la directiva vence en 4 meses. La Digital Millennium Copyright Act es una normativa estadounidense que fue aprobada con la finalidad de evitar los accesos no autorizados a contenido digital. En este sentido, se produjo de una manera paralela a lo que se produjo normativamente en España, puesto que tiene origen en una serie de tratados internacionales y, como sabremos, pues aparecieron durante más o menos esa época un auge de la piratería muy fuerte, que se basaba pues en el craqueo, entre otras medidas, de las medidas de seguridad que se imponían por ejemplo, los DVDs y CDs a los que accedían los consumidores, de manera que se permitía copiarlos de manera masiva, difundirlos por internet, etcétera, craquear las claves, etcétera. Pues bien, este autor, Pedro Mendizábal, nos trae un artículo interesante sobre el copyright y Twitch, porque sucede que Twitch, como la mayoría sabréis, es una plataforma de streaming que permite grabar y hacer streaming en directo de determinada, o mejor dicho, con un foco en los videojuegos principalmente. Y sucede que muchas personas desconocen que cuando una persona compra un videojuego realmente compra una licencia para un uso personal, pero no para la difusión del contenido en internet, de manera que técnicamente estaría incumpliendo la normativa de propiedad intelectual y, en su caso, la Digital Millennium Copyright Act, si se difundiera en territorio estadounidense. Y esto puede tener graves consecuencias tanto de carácter civil como, en su caso, penal. Si bien es cierto que con carácter penal no se suele producir una persecución de estas conductas, porque se requeriría un dolo específico y además tendrían que ser especialmente gravosas. Pero sí que es cierto que Twitch tiene una serie de medidas que se denominan strikes, que suponen la retirada del contenido que no cumple con los derechos de autor, y este autor nos explica un poco pues cuál es el contenido de esta Digital Millennium Copyright Act, que puede ser muy relevante para todas aquellas personas que hagan streaming con foco en países anglosajones, especialmente si hablan en inglés y se dirigen a un público norteamericano, y cómo funciona el sistema de control de calidad de contenido y de cumplimiento normativo en Twitch, así como qué contenido se puede emitir, contenido del que se es propietario, creaciones propias, es decir, contenidos para los que se tiene licencia, ya sea una licencia individual o directa, o que directamente el juego, en sus términos y condiciones, prevea la posibilidad de que se realice streaming del contenido sin que esto esté limitado, lo cual sucede con determinados videojuegos que tienen un carácter, digamos, más social, mientras que otros que tienen un carácter, por ejemplo, narrativo, individual, una historia, por ejemplo, una aventura gráfica, por ejemplo, suelen prohibirlo. Pues bien, el autor, como digo, nos explica un poco qué podríamos emitir y qué no, y resulta bastante útil este artículo para quien quiera saber más sobre esta materia. Queremos hacernos eco de este artículo de 5 días que explica con mucha claridad los efectos que tendrá la salida del Brexit sobre los autores británicos que hubieran generado obras y hubieran fallecido antes de 1987 en cuanto al paso de esta obra a dominio público. Lo que sucede es que hasta 1987 en España la duración post-mortem auctoris de los derechos de autor, es decir, tras la muerte del autor, era de 80 años. Por tanto, si una persona creaba una obra y fallecía antes de 1987, duraría el derecho de esta obra toda su vida y 80 años tras su muerte. Pero tras 1987 este derecho post-mortem auctoris pasó a ser de solo 70 años. Lo que sucede es que por aplicación del derecho de la Unión Europea no se puede dar un trato discriminatorio a un nacional de otro país, lo que significa que cualquier persona que hubiera fallecido antes de 1987 y fuera nacional de la Unión Europea tenía derechos sobre sus obras, o mejor dicho, los derechos sobre sus obras duraban 80 años tras esta muerte. Si era un fallecimiento posterior a 1987, se le aplicaba la normativa posterior que suponía una duración de 70 años. Pues bien, al salir el Reino Unido de la Unión Europea ya no se le aplica el principio de no discriminación y, por tanto, la protección por la aplicación de la colisión de normativa y conforme a los convenios internacionales aplicables, como muy bien explica este artículo, supondría que estas obras solo estén protegidas por 70 años tras la muerte del autor y, por tanto, autores
como dice el propio artículo, como George Orwell o Virginia Woolf, verían sus obras pasar a dominio público en España. A raíz del mediático anuncio de Cruzcampo, en el que se hace un deepfake de Lola Flores, diversos medios han publicado artículos sobre los límites legales en relación con la explotación de los derechos de imagen. Este es un artículo de La Vanguardia en el que se aborda el tema, que además incluye el anuncio por si no lo habéis visto. Que ya veis que es tanto la imagen como la voz de Lola Flores. Por el acento. Y bueno, la cuestión es que no hay una regulación específica sobre deepfake, pero tampoco es necesario porque la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen protegen frente a intromisiones legítimas de cualquier tipo, con independencia del medio técnico que se utilice para ello, por lo que incluye también el uso de deepfakes. La utilización de nombre, voz o imagen de una persona para fines publicitarios está expresamente recogido como una intromisión ilegítima en la ley orgánica, por lo que no cabe duda de que consistiría en intromisión ilegítima la campaña de Cruzcampo en caso de no contar con la debida autorización. Cuando hablamos de personas fallecidas, están legitimados para emprender acciones legales para la defensa, en primer lugar, quienes estén designados testamentariamente, que además es curioso que pueden ser personas jurídicas. En su defecto serían los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al momento del fallecimiento, que la ley, como vemos, no limita en cuanto al grado de parentesco, no se quedan solamente al nivel de descendientes, pueden ser hijos o nietos o tataranietos, siempre que estuvieran vivos al momento del fallecimiento es suficiente. Luego, a falta de esto, en tercer lugar sería el Ministerio Fiscal, quien podría actuar de oficio a instancia de una parte interesada. Es importante tener en cuenta que el plazo para el ejercicio de acciones es de 80 años desde el fallecimiento de la persona afectada, cuando esa legitimación la ostenta la persona designada testamentariamente o el Ministerio Fiscal. Pero cuando esta legitimación viene por ser descendiente, ascendiente o hermano de la persona afectada al momento del fallecimiento, ya no hay una limitación, no se aplica la limitación de los 80 años. Entonces, aquí, revisando el caso de Lola Flores, vemos que su hija, ¿no? Las hijas que permanecen vivas actualmente, Lolita y Rosario. Rosario no me aparece la edad de los hijos, pero en el de Lolita, pues sí. Si vemos que Elena Furiase, que nació en el 88, y Guillermo Furiase en el 93, pues el que más próximo está es Guillermo Furiase, teniendo en cuenta que Lola Flores murió en 1995, pues en aquel momento Guillermo Furiase tenía solamente 2 años. Es decir, que en el año 2075, que será cuando hayan transcurrido 80 años del fallecimiento de Lola Flores, Guillermo Furiase tendrá 82. Y que si sigue vivo para aquel entonces, pues podrá seguir haciendo valer los derechos de su abuela hasta que él muera. Entonces parece un supuesto de laboratorio, pero da la casualidad de que en este caso no parece descabellado que pueda ocurrir que se extienda más de 80 años desde la muerte de Lola Flores el ejercicio del derecho. Las medidas que se pueden tomar, las que contempla la ley por las intermisiones legítimas, pues entre otras, yo las más destacadas para el caso este, pues considero que serían el cese inmediato de la conducta, la indemnización por daños y perjuicios causados, que puede extenderse a los daños morales, lo cual se valora atendiendo a circunstancias como la gravedad de la lesión producida y la difusión o la audiencia del medio utilizado. Y luego, en tercer lugar, sería la apropiación por el perjudicado del lucro obtenido por la intromisión ilegítima. En el caso de Cruzcampo, por lo que dice aquí en el artículo, vemos que Lolita y Rosario han autorizado la utilización de los derechos de imagen de Lola Flores para la campaña, por lo que no existe ningún conflicto. Todo esto se reduce al final a la necesidad de consentimiento previo para llevar a cabo este tipo de campañas. Ahora bien, un aspecto muy importante a tener en cuenta es que nos encontramos ante un derecho irrenunciable y como consecuencia de ello es posible revocar esa autorización en cualquier momento. Eso sí, como consecuencia de dicha revocación habría que indemnizar por los daños y perjuicios que en su caso se hubieran ocasionado, incluyendo la expectativa justificada incluso. Siguiendo con el anuncio de Cruzcampo, pues si por ejemplo Lolita y Rosario decidiesen revocar el consentimiento por cualquier motivo y hubiera que retirar la campaña, deberían compensar a Cruzcampo por los daños y perjuicios derivados de ello. Lo normal en estos casos, en este tipo de colaboraciones, es que se regule contractualmente al detalle todas las cuestiones que puedan surgir de manera previa. Esto incluye, pues, por ejemplo, cómo sería la participación de Rosario y Lolita en el proceso creativo, en la revisión, en el visto bueno de la versión final,
para que no hubiese ninguna sorpresa. Y luego pues también en relación con la posible revocación, pues las penalizaciones que ello podría conllevar o incluso la determinación de cómo se determinaría el cálculo de los daños y perjuicios en caso de retirada de autorización. Esta semana ha salido el informe de Brand Finance Global 500, que incluye un ranking de las marcas más valiosas del mercado a nivel global. Podemos acceder a una vista previa, a una versión gratuita del informe, que la verdad es que es bastante completa. Y aquí tenemos el top 25 de las marcas más valiosas del mercado. La noticia es que Apple ha desbancado a Amazon como la más valiosa. También incluye un informe de información muy interesante como cuáles han sido las marcas que más han crecido y las que más han bajado. Tesla ha sido espectacular, que ha crecido un 157%. Alibaba y Apple prácticamente se han doblado. Llama mucho la atención CBS y NBC, que son empresas o sea, marcas que distinguen televisiones, que han bajado muchísimo. Yo creo que esto marca una tendencia de cómo el consumo televisivo va bajando en beneficio del consumo bajo demanda y del consumo en internet. Entonces, pues eso marca una tendencia clara. Sin embargo, vemos que yo creo, por lo menos, que el hecho de que se incluyan muchas marcas de aerolíneas como Boeing, Airbus y American Airlines, pues es más bien coyuntural por el COVID, obviamente, que no han salido tantos vuelos, ¿no? Y entonces os preguntaréis, ¿cómo funciona Brand Finance? ¿Cómo sacan este ranking? Pues bueno, lo que hacen es aplicar una metodología que se llama Royalty Relief o Royalty hipotético. Obtienen los datos a partir de la información públicamente disponible en las cuentas anuales de las empresas y sobre ello pueden extraer los ingresos percibidos por la explotación de la marca en los últimos años y a partir de ello pues realizan una estimación de los ingresos futuros que se percibirían hipotéticamente o de manera simulada por la estimación por la explotación de la marca. A ello se le aplica un royalty hipotético, que sería lo que hipotéticamente un tercero estaría dispuesto a pagar en concepto de royalty por el licenciamiento de la marca. Esos royalties hipotéticos se obtienen a partir de la minería de datos de contratos. Hay bases de datos de pago que ofrecen esta información. Y bueno, ya si queréis algún día os explico cómo funciona, de dónde extraen los contratos, cuáles son las más populares, las que mejor funcionan y tal. Pues bueno, a partir de eso se obtienen estos datos. Y además de Brand Finance, hay otras digamos el top 3 sería también Interbrand y Brand Z de rankings. Este es el ranking de Interbrand, que este ranking se basa también en la metodología de ingresos, pero no se basa en el royalty hipotético, sino hacen un estudio a partir de expertos y analistas de mercado, hacen un estudio de cuál es la influencia, el poder que tiene la marca a la hora de, o cómo influye a la hora de tomar a los consumidores a la hora de tomar la decisión de compra, ¿no? Si un consumidor que compra un producto, digamos, si le quitamos otros elementos como puede ser el precio o la ventaja que ofrece el producto concreto y solamente tenemos en cuenta el poder de atracción de la marca, pues ese es el criterio que se aplicaría a los ingresos. Y además a mí me ha llamado mucha atención en Interbrand que solamente incluye mercado occidental. De estas 100, si filtramos por China, del total de 100 marcas de Interbrand, pues solamente Huawei está incluida en el listado, lo cual es muy llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que en el de Brand Value, del top 25 hay 11 marcas chinas. O sea que la influencia del mercado chino no se ve reflejada en Interbrand. De hecho, si tomamos por ejemplo el caso de Disney, aquí está en la posición 22, mientras que en Interbrand se encuentra en 10ª posición. O sea, la diferencia es abismal de una a otra, porque se han quitado a todas las chinas del medio, claro. Pues bueno, estas serían las diferencias entre los dos. También el de Brand Z, la característica principal que tiene es que aparte de un análisis a nivel global, lo hace a nivel nacional. Si te interesa el mercado español, por ejemplo, pues es muy interesante. Aquí tenemos ya abierto el de España, que te ofrece el top 30 de marcas españolas más valiosas. Aquí tenemos el de 2020. Llama la atención que prácticamente todas han bajado, obviamente por el coronavirus, ¿no?
Y las novedades este año han sido la incorporación de la liga, que no estaba el año pasado, y que se ha posicionado en el número 12, lo cual es muy llamativo. Y las novedades también son la inclusión de día y desigual, que no estuvieron el año anterior. Este ranking de Branceta es equivalente al de Interbrand, que también se basa en la influencia que tiene la marca en la toma de decisiones de la compra, pero en lugar de basarse en analistas y expertos, se basa directamente en información obtenida de los consumidores a partir de test y encuestas de mercados que realizan. Y de hecho Branceta se saca pecho de eso por ser la única que que basa sus decisiones a partir de información extraída directamente de los consumidores. Pues bueno, estos son los 3 rankings que hay. El ranking de Brand Value, de Brand Finance, a día de hoy yo creo que es el más fiable, por lo que hemos dicho de que incluye mercado oriental. Y yo personalmente creo que el método de Royalty Relief es el más fiel, porque se basa en lo que un tercero estaría dispuesto a pagar por una marca, ¿no? Que al final es lo más realista, ¿no? A la hora de darle valor a un activo, lo que un tercero estaría dispuesto a pagar. Pues estas son las 3 más importantes. Todas son buenas, ya os digo, sobre todo si os fijáis en el mercado nacional, pues la de Branceta. Y nada más. La Oficina Española de Patentes y Marcas ha lanzado un servicio de diagnóstico de propiedad industrial que además tiene la particularidad de estar cubierto hasta un 75% por las ayudas del SME Fund de 2021. En este sentido, este servicio de diagnóstico de propiedad industrial de la OEPM, según destaca la propia página web de la OEPM, tiene por objetivo ayudar a aquellas pequeñas empresas de carácter innovador que aún no usan la propiedad industrial e intelectual o no la usan de una manera adecuada y darle un primer impulso. En este sentido, el objetivo del servicio es realizar un primer estudio de la empresa y del sector en el que se ubica, realizar una entrevista de hasta 4 horas y posteriormente emitir un informe recomendando qué formas de propiedad intelectual e industrial se pueden utilizar para la defensa de los activos intangibles de la empresa de que se trate, mejorando así su eficiencia en el sector empresarial. Para solicitar la ayuda se establece el diagnóstico, se establece un sistema de solicitud por medio de formulario y el coste sería de 894,70 más IVA, sin perjuicio de que se puedan aplicar las ayudas ya mencionadas, que a estos efectos otorga la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deben de solicitarse en su caso con anterioridad a la solicitud de prediagnóstico. Hay que destacar que este servicio simplemente emite un informe sobre qué vías de defensa podrían existir y cuáles serían más eficaces, pero no implanta este sistema, para lo cual habría que acudir en su caso a un despacho de abogados especializado con conocimiento en la materia. Si tienes curiosidad por saber cuáles han sido las multas más altas que se han impuesto por incumplimiento de la normativa sobre privacidad y concretamente el Reglamento General de Protección de Datos, este artículo te va a ser de mucho interés. Este artículo nos cuenta, por ejemplo, la multa que se impuso por la autoridad noruega a Grindr, la web de citas, por incumplimiento de la normativa, que alcanzó 9,6 millones de euros. Y esta es la más baja de todas las 15 multas más altas que recoge. La más alta concretamente sería la de Google por 50 millones de euros, impuesto por la agencia de control francesa. Si queréis conocer los detalles de todos estos casos, las sanciones que se impusieron, etcétera, podéis acceder a este artículo y simplemente tirando un poco del hilo de cada uno de los casos que se cuentan, con una simple búsqueda en Google, podréis conocer los 15 supuestos sancionadores o las 15 sanciones más altas que se han impuesto por aplicación de la normativa de protección de datos. The IP-Cat nos trae un comentario sobre la sentencia en el caso T253-2020 relativo a la marca It's Like Milk But Made for Humans. Esta marca, que fue registrada por Oatly, se consideró en primera instancia como no suficientemente distintiva, porque se entendía que no servía para la función esencial de una marca, que es permitir que los usuarios distingan el origen empresarial del producto bien marcado con el signo distintivo. En este sentido, sin embargo, en la apelación se ha
entendido que tiene una distintividad suficiente, tal y como explican en el propio IPCAT, porque si bien en primera instancia se entendió que el eslogan más bien hacía referencia a una mayor sostenibilidad y a una serie de pronunciamientos de carácter ético, lo cierto es que Oatly ha defendido con éxito que este eslogan también sirve para determinar un origen comercial que no solamente tendría como objetivo el público que tiene una conciencia ética sobre el problema relativo al uso de leches de carácter animal, sino que también serviría para alcanzar al público genérico y que reconocieran el origen del producto. Efectivamente, el tribunal ha considerado que concurre una distintividad mínima o suficiente, que no tiene que ser especialmente elevada para que pueda permitirse el registro de la marca, y que en este caso además existe porque ha habido una serie de pronunciamientos en prensa relacionados con el inicio del uso de este tipo de productos sustitutivos y que especialmente se han hecho eco de esta marca. It's like milk but made for humans. A raíz de un comentario que se publica esta semana con una reflexión interesante sobre el carácter unitario de las marcas de la Unión Europea en relación con una sentencia del Tribunal de Justicia de hace un par de meses, hemos considerado oportuno comentar esa sentencia del Tribunal de Justicia, ya que no hayamos tenido oportunidad de hacerlo por el poco tiempo que llevamos, y al tratarse de una sentencia relativamente reciente y muy interesante, pues nos ha parecido bien hacerlo. Este es el artículo que comentábamos. Se trata de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 2020, que concierne a la sociedad de Husqvarna, una sociedad alemana, o sea, sociedad sueca, y Lidl alemana, en referencia a una cuestión judicial planteada por el Tribunal Federal alemán. Pues el caso se inició con una demanda por infracción basada en una marca de la Unión Europea, y esa marca base estaba sometida a prueba de uso. No estaba siendo usada desde el año 2012. Tras la presentación de la demanda, en septiembre de 2015, la parte defensora presentó demanda de reconvención por falta de uso. Entonces habían transcurrido solamente 3 años de no uso. Ya sabéis que entonces por eso no era caducable. Ya sabéis que es necesario que transcurran 5 años de no uso ininterrumpido para que una marca sea caducable. Hasta ahí todo bien. El problema surge porque la fecha de la última audiencia en fase de apelación fue en octubre de 2017. Y para entonces ya sí habían transcurrido 5 años, de 2012 a 2017, de no uso ininterrumpido. Y es que de acuerdo al artículo 25 de la Ley Alemana de Marcas, se puede tomar como fecha a partir de la cual contar el periodo relevante de los 5 años anteriores la fecha de la última audiencia, a efectos de prueba de uso. Entonces, esto es posible para las leyes alemanas, pero ¿sería esto posible para las leyes, para las marcas alemanas? ¿Sería posible para las marcas de la Unión Europea? Pues el artículo 58 de... Si vemos lo que dice el artículo 58 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea sobre caducidad y las causas de caducidad, y el artículo 128 del Reglamento de Marca de la Unión Europea sobre demandas de reconvención que tenemos aquí, pues no incluyen nada acerca del periodo relevante aplicable a las demandas de reconvención. Entonces tenemos que acudir al artículo 129 sobre el derecho aplicable, y vemos que en el apartado 3, aquí tenemos, indica que, salvo que el presente reglamento disponga otra cosa, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal. Es decir, estamos hablando del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alemania, y por lo tanto se aplicarían las normas procesales alemanas en todo aquello que no esté expresamente estipulado en el Reglamento de Marca de la Unión Europea. Bueno, pues viendo que no está regulado en el Reglamento de Marca de la Unión Europea, pues no es descabellado pensar que sería de aplicación este periodo relevante, quizás, ¿no? Y eso es lo que plantea en la cuestión prejudicial de este caso. Y para reforzar la argumentación, el tribunal alemán se agarra a lo que se estipula en el considerando 42, que aquí tenemos, perdón, en el considerando 24, que tenemos aquí, que dice que solo está justificado proteger las marcas de la Unión en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente. Pues claro, y luego además, si por una mera cuestión de economía procesal no tiene sentido que la parte demandante tenga que presentar otra acción paralela. Esos son los argumentos principales que aporta el Tribunal Federal Alemán. Y bueno, pues el Tribunal de Justicia, aquí tenemos, resuelve pues diciendo, los argumentos que alega pues son, en primer lugar, el artículo 62 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea, que lo tenemos aquí. A ver, aquí está.
en relación con los efectos de caducidad de las marcas. Dice que la declaración de caducidad de la totalidad o parte de los derechos del titular implica que desde la fecha de solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca de la Unión no tuvo los efectos señalados en el presente reglamento. Es decir, que los efectos dejan de tener efectos desde el momento en el que se solicitaría esa reconvención. Entonces, claro, argumenta el Tribunal de Justicia que había una inconsistencia entre la fecha en la que se aprueba la existencia de la caducidad y la fecha a partir de la cual tiene efecto esa declaración de caducidad. Y bueno, además se indica expresamente, como vemos aquí, la posibilidad de que pueda fijarse en la resolución un efecto anterior a en la caducidad, pero no habla nada de que tuviese un efecto posterior, como sería este caso. Entonces, pues bueno, digamos que el legislador parece que ha querido excluirlo eso, al incluir una referencia expresa y no permitir a nivel general, digamos, que esa resolución hubiese tenido efecto en cualquier momento posterior o anterior, pues parece que está excluyendo esa posibilidad, ¿no? Y bueno, por último, argumenta que el carácter unitario de las marcas de la Unión Europea sería vulnerado pues, si el alcance de protección del que goza un titular de marca de la Unión Europea pudiera variar en función del Estado miembro donde se presente la acción de reconvención como consecuencia de las diferentes normas procesales de cada Estado. Y de hecho, vemos aquí el gobierno italiano y la Comisión Europea presentaron observaciones argumentando que los méritos de una acción de reconvención no pueden depender de la duración que los procesos nacionales tengan en cada país. Pues teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal resuelve concluyendo que en las demandas de reconvención por caducidad de marcas de la Unión Europea, la fecha pertinente para determinar si el periodo de 5 años ininterrumpido de no uso ha finalizado es la fecha en la que se presentó la demanda de reconvención. O sea, ya eludimos cualquier duda sobre posibles normas nacionales que pudiera haber que fuesen dispares en relación con se tratase de un tema procesal, ¿no? Que dejaba la puerta abierta y el artículo 129. Pues este artículo que os mencionaba antes tiene unas reflexiones interesantes aquí al final porque dice, pues bueno, que resulta interesante sobre que la falta de uniformidad con la que se aplica el criterio de carácter unitario, poniendo como ejemplo el caso Combit de 2015, donde se reconoció la posibilidad de limitar el alcance territorial de una prohibición de uso por aspectos lingüísticos. Y critica que los aspectos lingüísticos que tienen un carácter efímero y entran dentro de lo interpretable puedan suponer un límite al carácter unitario, mientras que aspectos procesales que son más objetivos y que no son discriminatorios porque se aplican también a marcas nacionales, pues no puedan suponer un límite. Clearview AI es una base de datos de fotos con la obtención de crear perfiles biométricos que permitan posteriormente tener conocimiento o averiguar quiénes son las personas que aparecen en determinadas fotografías o escenas de carácter público. Pues bien, este sistema se basa en el scraping, es decir, la obtención de fotografías y perfiles de Internet con carácter generalizado, y a raíz de una reclamación que ha recibido la Agencia de Control de Hamburgo, se ha declarado que no es conforme con la normativa europea según esta autoridad y se ha ordenado la eliminación del perfil de la persona reclamante. Esto, por supuesto, abre la puerta a que ante otras autoridades de control se puedan presentar reclamaciones en relación con la validez de este sistema de generación de prueba biométrica de manera, digamos, generalizada y sistemática, y que se considere, bueno, se vaya retirando los perfiles biométricos de las personas que lo soliciten, o directamente que alguna autoridad de control acabe por imponer alguna sanción por la realización de esta conducta contraria a la normativa de protección de datos y ordene la retirada total de esta base de datos del ámbito de la Unión Europea, siempre y cuando afecte a interesados a los que le aplique la normativa del RGPD y demás normativa de desarrollo. La semana pasada se publicó el Reglamento de Seguridad de las Redes y Sistemas de la Información, que viene a desarrollar la normativa anteriormente publicada en 2018 por Real Decreto Ley, que es la llamada Ley NIS.
El reglamento de desarrollo viene a establecer una serie de autoridades competentes, así como a desarrollar cómo se deben de notificar los incidentes de ciberseguridad, a crear un punto de contacto único en la administración y a delimitar algo la figura del Chief Internal Security Officer o CISO, que es el responsable de seguridad de la información y de ciberseguridad en general. El artículo de seguridad nos resume los puntos más básicos. No obstante, si queremos conocer el texto completo, podemos acudir al BOE en el link que dejaremos bajo este vídeo. Esta semana de inicio el curso sobre Derecho de los eSports de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Es un curso que tiene una duración de 2 meses, desde el 5 de febrero hasta el 26 de marzo. Las clases son de 4 de la tarde a 8 y media. Yo el año pasado asistí, las clases fueron presenciales, salvo las últimas que fueron online debido al COVID. Yo imagino que este año serán todas online, pero la verdad es que lo desconozco. El curso está bien, la verdad, y lo bueno es que toca muchos palos, porque al final el derecho de los eSports como tal no existe, sino que al final pues hay ámbitos del derecho que se ven afectados, pues como puede ser la relación con los jugadores, la organización de los eventos y de los clubes. Entonces pues eso trata temas pues, de mercantil, de laboral, de propiedad intelectual, apuestas, derecho deportivo, un poco de todo. La verdad es que es muy interesante. Sobre todo lo bueno que tiene el curso además es que lo da gente que está muy metida en el sector y te cuenta su experiencia y casos prácticos, y también porque colaboran equipos de primer nivel, pues como por ejemplo, yo no sé si colaboran directamente, pero en mi promoción participaron KPI y Timeretics. Y bueno, el curso tiene un coste de 600 euros, y lo bueno es que además puede ser bonificado a través de Fundae, la Fundación Tripartita. El Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual emitirá este miércoles 3 de febrero un webinar gratuito de 12 a 1, en el que tratará sobre los mecanismos alternativos de resolución de disputas, con especial atención a casos sobre tecnología y smart contracts. Aquí tenéis la información y os dejamos el acceso para el registro. En relación con la prueba que se puede obtener por Internet, en relación, por ejemplo, con infracciones de propiedad intelectual, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, la WIPO, nos trae este webinar que se producirá el martes 2 de febrero y que tiene mucho interés en esta materia porque nos presenta o nos expone cómo presentar la prueba que se ha obtenido de Internet de carácter digital, fundamentalmente, de la manera más adecuada para que ésta tenga la eficacia que pretendemos ante la propia oficina de la propiedad intelectual y, en su caso, ante los tribunales. Como decimos, tendrá lugar el 2 de febrero entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, y para todas las personas que tienen que preparar la prueba para un posible futuro pleito, aunque solo sea con una figura de prevención, o para aquellos que ya tienen un litigio entre manos, resultará de mucho interés. ECTA, que para los que no la conozcáis es una asociación de profesionales de propiedad intelectual con sede en Bélgica, ha abierto el plazo de inscripciones para la presentación de candidaturas para los comités. Como sabéis, cada 2 años se renuevan los cargos de los comités, por lo que ahora se ha abierto el plazo. Y bueno, el plazo vence este mismo viernes, 5 de enero. Aquí os dejamos el enlace con la información. Lo primero para ser miembros de un comité es, pues obviamente, ser miembros de la asociación, y luego pues tendréis que, a través de este enlace, acceder al formulario, en el cual pues tenéis que incluir vuestros datos y vuestros méritos profesionales y académicos, y además pues deberéis seleccionar entre las diferentes comités que hay. Tendréis una primera opción y luego, para el caso de que nos cogieran, pues una segunda opción de manera subsidiaria. Obviamente no garantiza nada la presentación de candidatura, y ya veis que hay muchos comités, por lo que bueno, si os interesa os animo a que os presentéis. En relación con la formación, queremos destacar este conjunto de materiales que ha puesto en común Russell IP en relación con el examen de cualificación europeo de la EPO, es decir, de la Oficina de Patentes Europea. En esta página tenemos varias horas de contenido relativo a este examen y que ayuda a prepararlo.
el contenido, como decimos, es de bastante calidad y merece la pena verlo. Como podemos observar, los vídeos son de más de 1 hora y nos guían por cada una de las fases de este examen oficial. Como sabéis, Origin es una organización sin ánimo de lucro con sede en Ginebra y es una de las mayores referentes a nivel mundial en cuanto a la protección de indicaciones geográficas. El próximo jueves 4 de febrero, de 9:30 a 11 de la mañana, estarán emitiendo un webinar sobre los avances en materia de protección de indicaciones geográficas en China, sobre todo a raíz del reciente acuerdo celebrado entre Europa y China, y será coordinado por Massimo Vittori, que es el director ejecutivo de Origin. Contará con la participación de representantes de la Comisión Europea y también de la Administración China de Propiedad Intelectual y otras importantes autoridades. Pero bueno, si os interesa conocer cuáles serán los próximos eventos de la agenda de Origin, a través de este enlace podéis consultarlo y aquí aparece la previsión hasta el mes de mayo de este año.